Amén. Bendiciones a todos, gracia y paz. Saludos, gente. Bendiciones, shalom, toda la gente de habla hispana. Eh, Esta es una reunión de la comunidad Casa de Israel, donde estamos haciendo una serie de estudios acerca de el enemigo de Yahweh, el enemigo de Yud Hei Vav Hei, ¿sí? Entonces, para estudiar y examinar lo que las escrituras hablan acerca del enemigo, tenemos que tocar el tema sobre el Satán, sobre los demonios y sobre el ser humano, ¿sí? Nosotros sabemos que la Biblia es una historia, te cuentan una historia, o sea, literalmente hay dos protagonistas en esta historia, y es Dios y el ser humano, Elohim y el ser humano. En todos los sucesos que acontece en la Biblia, ustedes van a ver esos dos protagonistas. Protagonista principal, que es Yahweh, y ese trato que él tiene con el ser humano. Si aparece algún otro, es de reparto, ¿sí? Porque existen personajes de reparto, pero en la historia, el tema puntual de todas las escrituras, desde Génesis a Apocalipsis, es el Todopoderoso y el ser humano, ¿sí? Entonces hoy vamos a ver y vamos a aprender algunas cosas, mis hermanos, que si yo les hago una pregunta ahora y ustedes me tienen que contestar, no va a ser la misma respuesta que me van a dar ahora que la que me van a dar después, ¿sí? Vamos a hacer una oración y ahora empezamos. Y ahora les hago la pregunta, ¿sí? Bendito Abacados, bendito Padre Celestial, te adoramos, te bendecimos, Padre, te exaltamos. Gracias, Padre amado, por permitirnos, por invitarnos a esta fiesta tuya de Sukkot, Padre. Gracias, Padre, porque nos aceptas, porque nos has redimido, Padre, por tu misericordia, por tu perdón. Gracias, Padre, por darnos tanto amor, Padre. Y reconocemos que dependemos de ti, que necesitamos de ti, que somos hijos tuyos, Padre, y necesitamos de esa protección que solo tú das, de esa paz que solo tú das, Padre. Por eso, Padre, ponemos a disposición nuestros corazones, Padre, para que estés obrando, estés trabajando en nosotros, en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, Padre. Quita todo lo que no te agrada, Padre. Límpianos, purifícanos con tu palabra, Padre. Queremos agradarte, queremos ser aprobados, Padre. Por eso te bendecimos, Padre. Te pedimos también que nos des esa paz y esa templanza también para nosotros llevar tu paz a los demás, tu palabra, para edificar a otros, Padre, para asistir a otros, para no hacer vista gorda ante el necesitado, Padre, para estar atento a todo, para ser instrumentos tuyos. Te bendecimos, Yahweh, y en esta hora, en esta bendita comunidad, nos ponemos de acuerdo para pedirte por la sanidad de los integrantes de esta comunidad, por toda dolencia, por toda necesidad física que haya, Padre, por toda necesidad en el corazón, Padre, algo que atormente, Padre, que esté inquietando. Te pido, Padre, que estés dando tranquilidad y que estés dando paz. Solo tú eres nuestro descanso, eres nuestra roca, Padre, y en ti confiamos, bendito Yahweh. Te damos gracias, Padre, y te bendecimos y te exaltamos y te damos toda la gloria a ti, en el nombre poderoso de Yeshua Mashiach. Amén. Amén. Bien, ¿están listos? Miren, la pregunta es, ¿el diablo es malo? ¿El diablo es malo o es bueno? ¿Qué me responde? Mira, si alguien te dice, usted imagínese, nosotros ya estamos haciendo una serie este es el video número 12, ¿sí? O sea, ya, pero usted imagínese esta pregunta, ¿el diablo es malo o el diablo es bueno?
¿Ustedes qué hubiesen respondido? ¿Qué hubiesen respondido Ah, antes. antes de esta serie? Y que era malo, que era malo, que era mentiroso, que te arrastra al mal. Ok. ¿Y ahora? ¿Y Olvídate, ahora es inocente. ahora es inocente. Ok. Es inocente porque antes le echábamos la culpa. Ahora sabemos que él no tiene la culpa de todo. ¿Pero el diablo Sí. es malo o es bueno? Ahora, ¿ah? ¿Antes o ahora? Ahora. No, Ahora que lo ahora. conocemos un poco más, lo conocemos un poco más, ¿sí? ¿Es malo o es bueno? Hay opiniones divididas ahora, ¿no? Bueno, después de esta No, clase, después no, del no. silencio de hoy, Si hablamos de todo lo que conocemos ahora, antes diría otra cosa, pero todo lo que conocemos ahora, cada persona tiene las dos cosas. Es bueno, por un lado, quiere ser bueno, pero es malo también. Solo hay que apretar la tecla correcta, como dijiste un día, hermano. Cuando vos le apretás la tecla correcta, chao, se acabó el bueno, se acabó el bueno, se acabó. ¿Viste? Eso es ok. lo que cada vez que dicen Ahí se los tildó. hermanos, yo quería escuchar. Ah, bueno, bueno. Sí, Bien. se tilda un poquito. ¿Todos opinan lo mismo que Omar? ¿Qué creen? ¿Qué dicen? Pues si opinan Cuando distinto, hablamos aprovechen. cuando hablamos del diablo, estamos hablando de Satán, El Satán. entonces depende de la circunstancia. Muy bien, a ver, bueno, ya es otra respuesta esta, depende de la circunstancia. ¿Qué más? A ver, ¿quién me puede dar otra respuesta? Ok, Bueno, dígame. mire, yo tenía este concepto de Satanás. Era una controversia que yo tenía con Satanás. Dije, Satanás te lleva al pecado aquí en el mundo. Eso es lo que se enseñaba, de que a Satanás se le echaba la culpa de todo. Si me porté mal es porque Satanás me dominó. Sí, porque todo lo que hice es porque Satanás entró en mí. Y luego resulta que cuando mueres te vas al infierno y Satanás te castiga por haber sido malo. Cuando, entonces, yo tenía ya cosas que no se explicaban, ¿me entiendes? Porque no se podía entender qué exactamente era Satanás. Porque aquí en vida te decía, pórtate mal, ¿verdad? Y Claro, luego llegas al infierno y te decía, te voy a castigar por haberte portado mal. Entonces, por hacerle caso. ah, para hacerle caso, sí. Entonces, bueno, yo ya tenía diferencias desde ese tiempo y pues claro que ahora se me ha revelado un poquito más la cosa con sus enseñanzas, pero eso es lo que quería comentar. Amén. Bueno, qué bueno, qué bueno. Gracias por compartir a todos, gracias por compartir. Este, la respuesta la hacemos la próxima. No, 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 ahora vamos. Escuchen. Si yo les digo que Dios es bueno, todos me van a decir amén, ¿no? Sí, todos me van a decir amén. Men, Él es bueno con los buenos. Ok, ¿por qué? O sea, yo les digo Dios es bueno. sí, amén. ¿Por qué dicen amén? ¿Por qué lo dicen? Porque Él es bueno, es justo, Él quiere el bien para nosotros. Porque Dios es Nosotros justo. somos los Es desobedientes justo. Ok, ¿de dónde sacamos eso? y de todo lo que Él nos habla, los mandamientos, Indudablemente el amar al prójimo. nos muestra su personalidad cuando da la ley. Ahí está mostrando que es justo. Ok, Y en Marcos 10:18 dice que nada más cuando le llaman a Yeshua bueno, él dice, ¿por qué me llamas bueno? Nada más hay uno que es bueno, dice que es Dios. ok, ahí está, muy bien. ¿Por qué me llamas bueno? Si bueno hay uno solo, Dios, ¿por qué me llamas bueno? Esto le dice Mashiach, ¿eh? Sí, que Ahora, el asunto es, según ese texto, uno va a pensar y va a decir, entonces si el Dios es bueno, el resto es malo. Y en la misma volteada cae el diablo también, ¿no? Ok,
Eh, A ver. también está, ¿no? Y Eva desobedecen en el huerto, la voz de Yahweh dice, ¿no? Que ahora es uno como nosotros, el hombre, que conoce lo bueno y lo malo. Entonces, es como Dios, el Yahweh conoce lo bueno y lo malo, pero Él es bueno con los justos. Y, y bueno, y es malo con los malvados, con los perversos, ¿no? Así dice, ¿no? En una palabra diciendo, ¿no? O castiga la maldad o Entonces, disciplina, pará. así. Pará, Domingo. Entonces Dios es bueno con los buenos y malo con los malos. Algo así, Ah, pero también dice, Él hace llover sobre justos y injustos, ¿no? O sea, el sol sale para todos. Él es bueno en gran manera, ¿no? En ese aspecto, que Él también da la lluvia y la lluvia es para todos. ok, bien. Dios es Habla. bueno, Dios es bueno, hermano. Dios es bueno, es misericordioso, es todo eso. Pero ¿qué pasa? Al malo lo mira de lejos, directamente, ¿no? Ok, Y al bueno lo prueba, para que ver cuán bueno es. ok. Amén. Si Dios es bueno, el diablo, respóndanme eso, por favor. Si Dios es bueno, entonces el diablo. Y porque el No, no, malo, el no. hombre. Acá, Hay ok. uno malo y uno bueno. Hay un malo y un Eh, bueno. Bueno, vamos, también, vamos derecho. Vamos a la también dice, enseñanza. ¿no? También dice, ¿Eh? vosotros que sois malos padres, sabéis hacer cosas buenas. O sea, sabéis dar buenas cosas, buenas dádivas a vuestros hijos. Y bueno, ¿no? Yo creo que el diablo podríamos decir que también hace cosas buenas, ¿no? Pero Ok. bueno, ¿en qué propósito? ¿Con qué finalidad? Después, sí. Bueno, ese texto va a haber que hacerle un estudio, porque ¿cómo le va a decir malo a los discípulos, no? Porque a los discípulos le estaba diciendo, ¿sí? Entonces, aparentemente hay una mala traducción ahí. Luego lo vamos a ver, pero no le dice malos a los discípulos. Hay otra palabrita, ¿sí? Para no desviarme del tema, para no El, desviarme, el, vamos a empezar con esto, ¿sí? Así que acá estamos. Estamos en la enseñanza número 12, una enseñanza apostólica, totalmente apostólica. Es el enemigo de Yahweh, parte 12, y seguimos hablando acerca de los demonios. Vamos a hacer un poquito más acerca de los demonios. Y vamos a ver algunos. Esto va a ser una especie de tutti frutti. Vamos a ver de todo un poquito para ir cerrando, no dejando cabos sueltos, sería, ¿no? Entonces vamos a ver un par de cosas, un par de versículos. Nosotros habíamos tratado en el episodio anterior acerca de los gadarenos, ¿sí? La palabra gadareno viene de la ciudad, es un gentilicio de Gádara, ¿sí? O Gadara, que es la región. Y el significado de esta palabra tiene que ver con fortificación o amurallado, ¿sí? Una fortaleza, una muralla, ¿sí? Eh, hablando, hablando en criollo, hablando mal y pronto para que se entienda, si esto lo asociamos con el carácter de la persona, esto ya era un hueso duro, el gadareno, tenía cáscara ya de tanta dureza que había ahí, ¿no? Me llama a mí la atención algunas cosas, por ejemplo, de que la Biblia dice que estos gadarenos estaban del otro lado del mar, ¿sí? Del otro lado del mar. Eso está en el Evangelio de Marcos 5, lo dice así. Sí, Marco, Mateo y Lucas, todos hablan de que del otro lado del mar, Cristo tuvo que cruzar del otro lado del mar, ¿sí? Donde estaba el Gadareno. Y Marcos dice que este hombre tenía un espíritu, que ese espíritu era tan perverso
que se lo menciona alegóricamente como legión, ¿sí? Porque los hebreos tienen algo que se llama plural intensivo en el idioma. Ay, perdón, que están... Los hebreos tienen algo llamado el plural intensivo o plural majestático para decir algo que es muy, muy grande o muy, muy fuerte, o por ejemplo, para decir que una muerte es muy atroz, se pone la palabra muerte en plural, ¿sí? Uno no puede morir muchas veces, muere una sola vez, ¿sí? Pero sin embargo, se pone en plural para indicar que fue una muerte muy fea, ¿sí? Entonces, los hebreos tienen esas formas de escritura. Esto que yo les digo se encuentra en el texto de Isaías 53, cuando habla de sus muertes dice, pero de uno, hablando de uno solo. Eh, y bueno, los hebreos tienen eso. Pero acá lo que quiero recalcar otra vez es al otro lado del mar y automáticamente me vino a la memoria el Deuteronomio 30. Porque el Deuteronomio 30 hace esta pregunta: ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos traiga la Torá? Está hablando de la Torá. Y nos la haga oír a fin de que la cumplamos. ¿Sí? Entendemos que el Evangelio, el mensaje, las buenas nuevas, tiene que ver con las palabras de vida que el Todopoderoso le da a Moisés y con las palabras que el mismo Mesías habló a los discípulos, ¿sí? O sea, tanto las palabras que decía Moisés como las palabras que hablaban el Mesías, la Biblia lo llama palabras de vida, ¿sí? ¿Dónde dice que palabra de vida era lo que hablaba, lo que recibía Moisés en el monte Sinaí? En Hechos 7:38. ¿Dónde dice que el Mesías tenía palabras de vida? En Juan 6:66, ¿sí? 666, ahí está, para recordar. Al otro lado del mar también me llama la atención porque en Mateo 4 habla de Zabulón, tierra del Estalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, ¿sí? El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en la región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Y recordemos que el Gadareno estaba habitaba en sepulcros, no en casa, ¿sí? Desde entonces comenzó Yahshua a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese reino, el único reino, se había acercado. Bien, esas son algunas cositas que quedaron en el tintero para decir. Los, con respecto a los evangelios son sinópticos. Lo que te cuenta uno, a veces hace más énfasis, el de Mateo hacía más énfasis en una cosa que los otros dos, de Marcos y de Lucas, ¿sí? Pero en todos es la misma narración, ¿sí? Uno puede llegar a sacar algunas conjeturas que no están en los textos, pero bueno, si vamos a lo literal es lo que está ahí y listo, ¿sí? Y nada más. El número 5, fíjense algo que me llama la atención, este es otro de los cabitos que hay que atar, porque me llama la atención esto. Número 5, versículo 11, habla sobre la ley de los celos y dice: también Yahweh habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles, si la mujer de alguno se descarriare y le fuere infiel, y alguno cohabitare con ella, y su marido no lo hubiese visto por haberse ella mancillado ocultamente, ni hubiese testigo contra ella, ni ella hubiera sido sorprendida en el acto, si viniere sobre él espíritu de celo. Esta es una pregunta que me hizo una persona
para que yo le responda en el video anterior, no pude, así que estoy respondiendo acá. Viene sobre él espíritu de celo, y tuviere celo de su mujer, habiéndose ella amancillado, o viniere sobre él espíritu de celo, y tuviere celos de su mujer, no habiéndose ella amancillado. O sea, puede ser que la mujer sea culpable o no, de cualquiera de las dos formas. ¿Qué va a pasar? Entonces el marido traerá a su mujer al sacerdote y con ella traerá su ofrenda y ahí y algunas cositas que se dice. Pero presten atención acá. Dice, si una mujer se hubiese descarriado y fuere infiel. O sea, pregunto, ¿quién es la persona que comete el pecado? ¿El marido o la mujer? ¿Quién es la que se descarría? ¿Quién es la infiel acá? O sea, en el texto, ¿qué es lo que se ve? ¿Quién es? ¿El varón o la mujer? ¿Sí? O sea, se ve claro que es la mujer. ¿Sí? Ahora, ¿la mujer es la pecadora y la adúltera? ¿Y el marido es el poseído? O sea, que le viene el espíritu es al otro. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? O sea, no es el endemoniado el que está más, el que está lleno de pecado, no es el endemoniado. Y no, resulta que acá el endemoniado es el otro y el que está, el que comete el pecado no le vino nada. Esto lo que yo quería mostrarles es simplemente de que cuando las escrituras dice que sobre el hombre, si sobre el hombre viniese espíritu de solo, no quiere decir que viene algo de afuera y se le pegó o que le entró algo, ¿sí? Externo al ser humano, sino que son modismos y formas de decir de que si sobre la persona, o sea, la persona misma le pasa, ¿sí? Que siente celos, ¿sí? A eso la Biblia le llama espíritu de celo, que le vino espíritu de celos, ¿sí? No es que vino de afuera adentro, sino que el ser humano siente eso. Vamos a ver algunos versículos y otras cosas más que nos van a aclarar en el Nuevo Testamento eso de que entró ahí en él, ¿qué era? Entró el demonio, entró un espíritu. No, no son ni un demonio ni un espíritu. Acá está hablando de que el hombre si tiene celos, si siente celos, entonces si usted lee en el número 5, no van a ver que en ningún momento lo liberan al hombre. Si todo el trato se hace con la mujer. Si la mujer es culpable o no, de todos modos se hace una, eh, una especie de rito, ¿sí? Pero en ningún momento se hace una liberación en el hombre. Evidentemente esto está indicando algo que el ser humano, que el hombre siente, ¿sí? Entonces la Biblia dice, bien, espíritu de celo, no es que de afuera le entró, sino que él comienza a sentir, se aflige por la sospecha que tiene. Eso es lo que las escrituras hablan acá en el número 5 del 11 en adelante. ¿Sí? Bien, nosotros habíamos hablado también acerca de el Yetzer Hará y el Yetzer Tov. ¿Sí? Yetzer Hará, inclinación a lo malo, y Yetzer Tov, inclinación a lo bueno. Que eso es, dentro de lo que es la conciencia del ser humano, la inclinación a ejecutar un delito y el consejo de no hacerlo, ¿sí? La inclinación a hacer algo bueno, ¿sí? Hacer un favor. Entonces, en los dibujitos animados nosotros lo vemos representado a esto con un angelito y un demonito, ¿sí? En la Biblia lo vemos representado, en vez de un demonio, lo vemos representado en forma de una serpiente en el huerto del Edén, ¿sí? Entonces, no es que una serpiente hablaba con la mujer, sino que la inclinación al mal daba estos consejos. Bien, el bien y el mal, lo bueno y lo malo, el bien y el mal. Entonces, cuando nosotros decimos el bien y el mal, desde nuestra mentalidad lo ponemos como opuestos, claro, porque es opuesto el bien y el mal, son todo lo contrario, pero lo vemos como fuerzas opuestas que están luchando entre sí como en un caos. Hay un conflicto entre el bien y el mal
y a ver cuál prevalece sobre el otro. Esa no es la mentalidad bíblica. En la mentalidad bíblica, el bien y el mal no son enemigos. ¿Sí? No son enemigos. Yo hice una pregunta. ¿El diablo es bueno o es malo el diablo? Vamos a ver qué respondemos ahora, ¿eh? Miren, en Mateo 19, una de las hermanas que había citado ¿no? Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quiere entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Acá el texto declara que Dios es bueno y que es el único bueno, ¿sí? Pero dice que Dios es bueno. Ahora el asunto es, mis hermanos, que cuando nosotros pensamos en bueno, en algo bueno, pensamos en bondad, en algo bondadoso. Segundito. Les decía, cuando nosotros escuchamos la palabra bueno, lo que se nos viene a la mente, bueno es bondadoso, ¿sí? De decir, qué bueno que es tal persona, como alguien que no se enoja, alguien que es eh, así amable, manso, ¿sí? Ese es el concepto que tenemos de Dios, de bueno, de Dios bueno. Ay, qué bonito que es, ¿sí? Sin embargo, en las Escrituras lo bueno tiene otro significado. Lo bueno no significa bueno de bondadoso. Bíblicamente bueno quiere decir esto. Miren, vamos a ver los textos. Isaías dijo, Isaías 5:20 dijo, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tiniebla y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¿Sí? Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. ¿Sí? O sea, tu concepto de lo que es bueno no es lo mismo que lo que para Dios es bueno. Te está diciendo acá, cuidado con decir que algo es bueno donde Dios dijo que eso no es bueno. Y cuidado con decir que es algo malo lo que Dios dijo que eso es bueno. Esto es lo que nosotros estamos viendo en todo lo que es herejía. ¿Qué es la herejía? Es torcer la verdad bíblica. Entonces a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. ¿Y lo bueno qué es? ¿Qué es ser bueno bíblicamente? En Génesis 1:31, cuando Domingo me citó Génesis, yo dije, ay, pensé que iba a sacar este texto, porque este es el versículo. Génesis 1:31 dice, y vio Dios que todo lo que había hecho, vio Elohim que todo lo que había hecho, ¿sí? Vio todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Acá la palabra bueno no significa bueno de bondadoso, no significa bueno de que no se enoja, ¿sí? No significa bueno uy, qué tranquilo que es esto, sino que bueno tiene que ver con propósito, ¿sí? Bueno tiene que ver con propósito, con estar con cumplir las expectativas de lo para qué fue creado, que cumple y supera las expectativas de por qué, del por qué fue creado, del propósito. ¿Sí? Romanos 7:12 dice, de manera que la ley, a la verdad, es santa y el mandamiento es santo, es justo y bueno. Fíjense que hay dos atributos. Justo es justo por la justicia, pero también es bueno porque cumple un propósito. El mandamiento cumple con un propósito, ¿sí?
santifica al hombre, limpia al hombre. El mandamiento tiene un propósito. La Torá tiene un propósito. Por eso, cuando cumple ese propósito, las Escrituras dicen que es bueno. Pero la Torá, ¿qué hace? ¿La Torá es luz? Sí, amén, la Torá es luz. ¿La Torá es vida? Sí, amén. ¿La Torá es muerte? Amén. La Torá es bien y la Torá es mal. Y sin embargo, la Biblia dice que la Torá es buena. ¿Sí? O sea, pongo delante de ti la vida y la muerte. Está hablando de la Torá. El bien y el mal. Está hablando de la Torá. ¿Sí? O sea que la vida, la muerte, el bien y el mal, eso que nosotros lo ponemos enfrentado entre sí, las escrituras lo está uniendo, lo pone en armonía y te dice que eso es bueno. Ay, 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 ay. En el concepto teológico del cristianismo pensamos que el malo es el diablo y que el bueno es Dios. Dios es el bueno y el malo es el diablo. ¿Sí? Pero la definición de diccionario dice que algo bueno es de valor positivo, acorde a las cualidades que cabe atribuirle por su naturaleza o destino. ¿Sí? Da valor positivo y está acorde a las cualidades que cabe atribuirle por su naturaleza o destino. Hay otra definición que dice que bueno es algo útil y a propósito para algo. ¿Sí? Yo les digo, por ejemplo, un sicario. Un sicario es una persona que la contratan para matar gente. Un sicario puede ser bueno en su trabajo, ¿sí? Uno va a decir, pero qué bueno es matar gente. Miren, el concepto de bueno es que sea útil para su propósito, o sea, que sea efectivo, ¿sí? Que sea útil y que sea efectivo para lo que está diseñado. Eso es ser bueno, según las escrituras, ¿sí? El Satán cumplía el propósito por el cual fue creado. Ahora vamos con las preguntas. Ahora sí, vamos a empezar a responder. El Satán, mis hermanos, y quiero que me respondan, me ayuden con la respuesta. ¿El Satán cumplía con el propósito por el cual fue creado? O sea, lo que tenía que hacer el Satán, ¿lo hacía? ¿Lo que Dios le mandaba hacer, lo hacía? Pregunto. Sí, lo hacía. ¿Lo hacía? Ok. ¿Cumplía? ¿El Satán desobedeció a Yahweh alguna vez? Pregunto, ¿él desobedece a Yahweh alguna vez de lo que nosotros hemos visto en las Escrituras? Me confunde la pregunta porque no puedo pensar en Satán como una persona. Bueno, En, en Ah, el, en el libro de Job dice que le mandó que no tocara el alma de Job y que no lo entonces él matase. ahí lo desobedeció. No, que no lo matase, que no lo Que, matase. que no, que no, sí, que no tocara le dijo, todo te permito que le hagas, Sí, menos, entonces no ahí toque hay su una vida, sí. desobediencia. Ajá, Que no toque su No, vida, que pero no lo ¿cómo? mate. Que no lo mate era, ajá, ajá. pero no lo mató, No, no lo mató. Ok. desobedeció, No, no desobedeció, no desobedece. Dios le dio no lo permiso, mató, no no lo lo mató. mató. Claro, entonces obedeció. Obedeció, mi hermana. Si Yahweh le dijo no lo mates, entonces Satán no lo mató. O sea, le hizo de todo, pero no lo mató. ¿Sí? Porque nosotros vimos que en el libro de Job el Satán es un siervo. Es un siervo. ¿Sí? El Satán, según la definición de bueno de las Escrituras, ¿era bueno o era malo?
El Satán cumplía el propósito por el cual fue creado. El Satán estaba totalmente sujeto a la orden divina. Si el Todopoderoso lo mandaba a confundir a los profetas, él iba. Si el Todopoderoso lo mandaba a matar a los primogénitos de Egipto, él iba. ¿Sí? El Satán cumplía su propósito. El Satán, para lo que fue creado, era efectivo. ¿Sí? Según las Escrituras, el Satán era efectivo para lo que fue creado. Era bueno. Era como esos francotiradores que no le erran, no le erran a una mosca en vuelo, que le pegan ahí justo. Era bueno, es bueno. No bueno con el concepto que nosotros tenemos de bondad, sino bueno con el concepto de propósito. ¿Sí? El propósito, cumplía propósito. Amén. Ay, para que les quiero ver la cara. ¿Qué se iban a pensar ustedes que alguien le iba a decir, no, ¿saben que ustedes que el diablo es bueno? El diablo es bueno. ¿Cómo que bueno? Claro, es bueno porque él hacía lo que se le mandaba, Casi cambio de canal, hermano. casi cambia canal, porque hace lo que se le manda a hacer, ¿sí? Hace y tal cual lo que se le mandó a hacer, ¿sí? Entonces, nosotros vimos que el Satán de Job, de Zacarías, es alguien que está sujeto a la orden divina. ¿Sí? El Satán es alguien enviado por el Todopoderoso a hacer algo, ¿sí? Miren, yo les digo ahora sí se van a poner, ¿quién era el Satán en el desierto? ¿Quién lo llevó al Mashiach al desierto para tentarlo? El espíritu lo impelió al desierto. Oh, bueno, bien, seguimos. Vamos con el tema, sigamos con el tema de ahora. Sigamos con el tema de ahora. ¿Quién tentó a Masías en el desierto? Bien, eh, a ver esto. Ah, nosotros vamos a leer ahora también algo que pasaba, así como vimos acerca del hombre que le venían espíritu de celo, ¿sí? Que venía a él espíritu de celo. Nosotros vamos a leer acá en el Evangelio de Lucas este episodio. Lo leo. Dice, estaba cerca la fiesta de los panes sin levaduras, que se llama Pascua, ¿sí? Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Dice, y entró Satanás en Judas. Entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los números de los 12, y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia y de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero, y él se comprometió y buscaba la oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Entonces, ¿qué dice el texto acá? Que el Satanás entró en Judas, versículo 3. Entró Satanás en Judas. Si nosotros asociamos esto y vinculamos con el número 5 que decía, si un hombre le viene espíritus de celo sobre él, viene espíritu de celo, ¿sí? Acá dice que Satanás entró en Judas. Y la primera hipótesis que siempre se saca es que que Judas estaba poseído, ¿no? Entonces vamos a leer el mismo episodio en otro evangelio, en este caso el Evangelio de Juan. Dice, acá lo dice de otra forma, de otra manera. Y si ustedes prestan atención, dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo
Yeshua que su hora había llegado para que pase de este mundo al Padre. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas, ¿sí? El diablo ya había puesto en el corazón de Judas, hijo de Simón, que le entregase. ¿Qué es lo que puso el diablo en el corazón de Judas? Que le entregase, dice. Lo que estaba en el corazón de Judas es que le entregase al Mesías, ¿sí? Entonces, sabiendo Yeshua que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que habían salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó el manto y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies a los discípulos, ¿sí? De los discípulos, y enjugarlos con la toalla con que estaban ceñidos. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Yeshua, le dijo, lo que hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrías parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Y Ayuda le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros estáis limpios, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Si esto fuese un demonio, lo hubiese expulsado así nomás, ahí. Escuchen, si acá hubiese un demonio, Mashiach lo hubiese expulsado ahí nomás, lo hubiese liberado. ¿Qué culpa tiene Judas que le entró un demonio? Sin embargo, nosotros entendemos que el problema estaba en el corazón de Judas. Judas ya tenía dispuesto en su corazón entregarle, ¿sí? Entregarle al Mesías. Veamos ahora otro evangelio cómo lo dice. Fíjense que acá no habla de que estaba endemoniado Judas, ¿sí? Mateo 26 dice, entonces uno de los 12 que se llamaba Judas Iscariote fue a los principales sacerdotes y le dijo, le dijo, ¿qué me quieren dar? Y yo les entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaba la oportunidad para entregarle. Fíjese cómo lo dice Mateo, ¿sí? Acá no hay de ningún diablo ni ningún Satanás. No menciona, porque en realidad lo está diciendo de otra forma. No es que Mateo ignoraba, no, pero este no sabe que el otro estaba poseído. No, en realidad es narrar lo mismo de forma distinta. El otro evangelio es el evangelio de Marcos. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero. Y Judas buscaba la oportunidad para entregarle. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿Judas cumplió propósito? Judas cumple propósito también, porque uno de los 12 tenía que entregarle. ¿Sí? Si yo les digo, ahora les pregunto, ¿Judas era bueno? En cuanto a propósito, sí, porque en cuanto a propósito, cumplió el propósito. ¿Sí? Entonces, todo lo que cumple propósito es aprobado. Todo lo que cumple propósito es bueno. Mashiach no había cumplido propósito todavía cuando viene el hombre a preguntarle, maestro bueno, ¿qué de bien tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para heredar vida eterna? Porque él tenía que ser probado todavía y ser llevado hasta la cruz y tenía que tener muerte de cruz y morir. Tenía que morir y resucitar. Si no resucitaba, no estaba aprobado. Tenía que morir. Entonces, ¿por qué me decís bueno? ¿Por qué me decís bueno? ¿Sí? No había cumplido propósito aún Mashiach.
Bien. Entonces, conclusión. En las escrituras hay un vocabulario que nosotros a veces lo romantizamos, ¿sí? Y cuando leemos algo bueno, lo asociamos a bondad, bondadoso, ¿sí? A uno que no mata una mosca. A eso asociamos algo bueno. Pero en la Biblia, bueno es aquello que produce fruto. Bueno es algo que cumple lo que se le manda. Bueno es aquel que obedece. Bueno es aquel que está sujeto. ¿Sí? Efectivo. Eso es bueno en la Biblia. Entonces, claro, si uno tiene una mentalidad distinta, te choca. Escuchar y decir que el diablo era bueno, según las escrituras cumplía propósito. Según las escrituras estaba sujeto a la orden divina. ¿Sí? Según las escrituras, el diablo era bueno. Bueno, bueno para hacer lo que tiene que hacer. Porque, miren, había espíritu de calamidad, había espíritu de muerte, espíritu de hambre. O sea, ustedes se imaginan Satán y lo ven como un solo personaje. Pero en las escrituras había muchas menciones de lo malo. Y para el judaísmo, recuerden el video que nosotros vimos, el Satán versus el diablo. ¿Sí? Para el judaísmo, el Satán y todos los espíritus que acarrean maldad hacia el pueblo, todo ángel, todo espíritu que acarrea maldad, son espíritus que están sujetos al Todopoderoso, que no hacen nada por sí mismo, no hacen algo ahora se me ocurre, bueno, vamos a hacer un poco de travesura. En la Biblia eso no existe. En la Biblia no existen los ángeles rebeldes, ¿sí? Eso no es de la Biblia, no es de las Escrituras. Ángeles rebeldes es de otro lado, de otros libros fuera de la Biblia. Sí, pero en las Escrituras todos los ángeles están sujetos al Todopoderoso. ¿Sí? Hasta aquí la enseñanza de hoy. Eh, no sé si alguno quiere comentar. Aproveche ahora, abrimos el tiempo, el momento. More, Sí, habiendo entendido esto, este concepto, que me quedó bien, pero más que claro, en la resurrección de los justos, en la nueva era o el nuevo siglo, ¿ya Satán va a tener propósito o no va a estar más ese propósito? hay que ver el texto porque dice será soltado por un breve tiempo. Sí, Ah, sí, hay una situación ahí porque se viene el juicio. Acuérdense que cada vez que hay juicio tiene que haber un acusador, ¿sí? Entonces, están los redimidos y están los que no creyeron y todos los cargos están. Entonces, en cierta forma, forma parte del juicio. El Satán siempre estuvo en el juicio, ¿lo vieron? Siempre está, sí, sí, por el Salmo 109, por ejemplo. claro, sí, 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 Entonces, teniendo ese propósito, es muy probable que esté. claro. Entonces, por más que no hagan la función, están los ángeles. Si hacen función, están activos, por eso lo manda. Pero cuando no hay calamidad y cuando no hay, qué sé yo, ellos están, de todos modos. Sí, sí, Amén, gracias. amén. Bendiciones, More, Juanma. Ahí lo vi, lo vi. Adelante, adelante, María. Noches. More, o sea que cuando dice del propósito, ¿verdad? Era el propósito de Yeshua, ¿verdad? De lo que está hablando de el que le dijo maestro bueno, ¿verdad? Mateo O sea, 19, es sí. el propósito al que él venía, pero también él venía por la justicia, habla de propósito y de justicia. O sea, cuando dije bueno, ¿verdad? No me refería a eso porque él habla de justicia y de propósito, sí, como dice, ¿verdad? El propósito que dice que hago en mi Biblia dice para ser salvo. Entonces, o sea, lo está hablando ya Amén. en otro sentido, ¿verdad? Pero no lo habla en que usted dice bondadoso, bueno, nada de eso. Claro, 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 claro. Entonces, ven que ahora nosotros, miren, cada vez que nosotros veamos bueno en la Biblia, ya lo vamos a asociar a bueno de efectivo, de efectividad.
Un destornillador es bueno para sacar tornillos. Un martillo no. ¿Se entiende? Es cuestión de propósito, diseño, por qué fue creado, por qué fue enviado, ¿sí? Juan el Bautista dice que el que me envió a bautizar con agua, o sea, el propósito de él era bautizar con agua, ¿sí? Y allanar el camino, preparar el camino. Una vez que preparó el camino, una vez que hizo su tarea, dijo, es necesario que yo mengüe y que él crezca, porque él ya sabe que él ya había cumplido propósito, ¿sí? Entonces, el que sabe que cumplió propósito descansa de su obra. La muerte ya es una forma de glorificar al Todopoderoso, ¿sí? Entonces, no existe la muerte digna, ¿eh? Fíjense, si Mashiach murió de esa forma, nosotros podemos morir de cualquier forma, así que eso no se preocupen, ¿eh? La muerte llega, pero cuando uno cumple su propósito en la tierra, descansa de su obra. Nosotros estamos llamados a cumplir propósito como hijos, manifestar. Dice que la creación está esperando ansiosa la manifestación gloriosa de los hijos. O sea, ¿cuál es nuestro propósito? Manifestar la gloria de Yahweh, manifestar su gloria, manifestar su reino, su amor, ¿sí? Su justicia, en cada detalle, ¿eh? En cada cosita de la vida. Cuando nosotros no nos reunimos acá, ahí está el momento, ¿sí? Porque acá estamos en espera, acá estamos en break, pero cuando se apaga esta cámara, ahí empieza el tiempo de manifestar la gloria de Yahweh. Uno no es que manifiesta la gloria cantando, adorando o predicando, sino que manifestar la gloria tiene que ver con dar frutos dignos, ¿sí? La manifestación es mostrar, es dar frutos. Somos probados constantemente, Somos constantemente. probados, Así que por somos eso, probados y nosotros que tenemos que ser el testimonio de Él. amén. Sí, mi hermano, ser testimonio, ser testimonio. Amén. Sí. ¿Y el diablo es bueno? El diablo. ¿Sabe qué, hermano? Es ¿cómo te puedo decir? Es lo más preciado de nuestra vida cristiana. O sea, eh, lo más preciado es el tesoro que tenemos, es nuestro testimonio, porque nuestro testimonio es Dios con nosotros, ¿entiendes? Y eso es lo más preciado para nosotros, lo que yo veo. Amén. Y sabemos que también no todos van a recibir. Nosotros llevamos este tesoro en vasija de barro, dice Pablo, ¿no? Un mensaje del cielo, anunciamos, proclamamos, esperamos, contra toda esperanza, esperamos, ¿sí? Este, pero no todos pueden recibirlo. Como si nosotros vemos en las Escrituras que al Mesías, a Dios mismo, no lo recibía. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? ¿Qué te pensás que va a convencer más gente? ¿Sí? ¿Se entiende? Bien, bien. A ver, ¿alguien más? Ya llegamos, ya estamos llegando al fin. Mañana, la próxima va a ser la última de esta serie, ¿sí? La próxima enseñanza va a ser la última. Hermano Darío, Sí, ¿qué tal, Sergio? Shalom, ¿qué tal? Yo quería aportar algo que no es referente al tema de hoy, pero sí es de Satán. De hecho, eh, el satanismo, en su mayoría, son ateos, gente que no cree en un ente espiritual que se llama Satán. Ellos no alaban, no adoran a un diablo, nada de eso. Ellos, en su mayoría, se enfocan en uno mismo. El satanismo, en su mayoría, es que uno solo puede, uno no necesita a Dios, uno puede con su trabajo duro, con su orgullo, con su propia sabiduría.
El satanismo se enfoca en la adoración de uno mismo, no de un ente espiritual, que pues hasta ahora parece que están acertados en eso. Este, en el cristianismo creen que es un ente espiritual, pero parece ellos estar en lo cierto de que Satán no es un ente espiritual, sino uno mismo que toma la decisión de ser el enemigo de Dios. Amén, amén, sí. Uno se constituye enemigo, ¿sí? Uno deja de ser bueno y pasa a ser malo, el ser humano, ¿sí? Cuando no cumple propósito, cuando se resiste, se revela al Todopoderoso. Entonces sí, el ser humano sí. Y ahí le pegan en la tecla, ¿no? Porque no es ningún ente espiritual, sino que el satanismo tiene que ver con el ego, el hombre mismo, ¿sí? El hombre mismo. Nos queda ver el hombre fuerte, ¿sí? Bueno, si no lo terminamos la próxima, le estiramos, le estiramos uno más, total. El hombre fuerte nos queda ver. A ver, No, mi pregunta, pensando en todo esto de los agregados, que es obra también de Satán, ¿no? claro. Eh, que también tiene un propósito todo esto, ¿no? Yo por lo menos es lo que encuentro en esta comunidad, que es escudriñar y poder acceder a un nivel de conocimiento todavía como más claro. Por lo menos es lo que estoy aprendiendo acá, de escuchar, que a veces me preguntaba por qué hay tanta mano, tantos errores, qué propósito tendrá todo esto, ¿no? Y pienso ahora que bueno, que quizá uno de esos propósitos es esto de poder prepararnos y poder estudiar también en profundidad otras lenguas. Eh, bueno, esa era mi pregunta, ¿no? Y mi conclusión breve. Eh, pero es así, Darío, ¿vos cómo lo ves? Sí, 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 mi hermano. Todo. En las escrituras nosotros vemos que la confusión, la hace también el Todopoderoso. Porque de hecho Babilonia, Babel, significa confusión. Y nosotros leemos en el Bereshit 11 que el Todopoderoso es el que bajó a confundir. ¿Sí? Él es el que bajó a confundir a las lenguas. ¿Sí? Pablo dice, Dios no es Dios de confusión. Claro, para los que se salvan, para los que se pierden es confusión. ¿Sí? La ceguera, producir ceguera. Nosotros leemos que Sodoma y Gomorra en un momento iban todos contra la casa de Lot y los ángeles destellaron luz. Dice que los hombres de Sodoma quedaron ciegos buscando la puerta. Buscaron la puerta toda la noche. Dice que no encontraron la puerta. Ceguera, los cegó. ¿Sí? Esa ceguera viene de parte del Todopoderoso. Por eso, en 2 Corintios 4:4 dice que el Dios de este siglo, el único Dios de este siglo, cegó el entendimiento para que no le resplandezca la luz del Evangelio a los que se pierden. ¿Sí? Porque los que se pierden, el Evangelio está encubierto para los que se pierden. Por eso el Dios de este siglo le cegó el entendimiento. ¿Quién es el Dios de este siglo? Y en otro lado dice, el rey al rey de los siglos, al único y sabio Dios, sea la gloria. Hay un único rey de los siglos, ¿sí? Mashiach fue puesto por sobre todo principado en este siglo y en el venidero, no hay otro. Entonces Mashiach mismo es el que cegaba el entendimiento. ¿Por qué? Hablaba por parábolas. Y le preguntaron, ¿por qué, maestro, enseñas por parábolas? Para que no entiendan. La respuesta es para que no entiendan, para que no se les abran los ojos, para que viendo no vean, ¿sí? Entonces el mismo Todopoderoso es el que ciega el entendimiento y el que da luz. Es el que da claridad, entendimiento y el que te ciega, ¿sí? El que da confusión y el que da claridad, ¿sí? Es el mismo. Amén.
Es como ese Por- versículo que dice los que andan en la oscuridad, no saben caminan y no saben con lo que tropiezan, ¿no? Ya te lo asociaba con, bueno, es la gente que vive de noche y todo eso, pero va mucho más allá de eso, claro. Claro, amén. no, María, mire, por eso dice, ¿verdad? La escritura en Hebreos dice, yo lo tenía en este aspecto, ¿verdad? Cuando dice, si oyeras hoy su voz, yo pensaba que estaba hablando del día, pero habla de mí, ¿verdad? O sea, no nos está hablando de que si ahora o mañana yo lo voy a escuchar, sino que dice de mí, ¿verdad? Si claro, escuchas, obedeces, esa es la luz, ¿verdad? amén. La revelación viene por la obediencia. Eso también es algo que vamos a ir entendiendo y vamos aprendiendo. Cuando uno, mientras más obedece, más se te revelan las escrituras, más va entendiendo, ¿sí? Y eso también está bueno porque está como condicionado la revelación, la luz. Mientras más obediencia, perdón, más luz, ¿sí? Está bueno eso, que vas creciendo en los niveles de luz. Amén. Eh, Amén. Adelante, mi hermano. no sé si es como pregunta, Ahí. eh, Bueno, no sé si es algo así como pregunta. pero ¿y quién Eh, sabe? Ahora, 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 en Lucas 17 7 habla de un tipo de siervo. Como hablábamos de siervo malo, siervo bueno. eh, y ahí, bueno, tenemos la figura del siervo inútil. Por ejemplo, en la Reina Valera, ¿no? Que es la versión esta. Y hace ratito decíamos esto, bueno, que hay muchas añadiduras, bueno. Y aquí habla del siervo inútil. Como cuando el siervo que hace solamente lo que se le dice que haga, 10:17. ¿ve? O sea, no hace más Ah, ni ese menos, es vamos a Lucas decir. 10:17. Ah, 17 7 al 10. 17, 7, 17, 7, del 7 al 10. Dice, ¿quién de vosotros teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete, sírveme, hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así que también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. O sea, como que cuando le dicen hacer esto, y bueno, y quizás hay algo más para hacer, pero ya no hacemos, nos limitamos a hacer lo que hacemos nada más, lo que se nos dijo. Eh, Veía esta parte, cómo, eh, en qué papel, cómo quedaría, digamos, ahí el siervo bueno o malo, habiendo esta otra, como una tercera figura, ¿no? De un siervo. bien, ahí lo que el Mashiach enseña es hacer extraordinario, hacer más de lo que uno tiene que hacer. ¿Sí? O sea, ¿qué mérito tiene si solamente amo al que me ama? O sea, ¿qué Mm, mérito tiene? Entonces, lo del siervo inútil, el siervo inútil es porque básicamente lo que hacía el siervo inútil eran funciones básicas. Por eso se le decía inútil porque no hacía otra cosa, no podía hacer otra cosa. Pero en las escrituras nosotros vemos la enseñanza del Mesías que nos manda a que nosotros hagamos más de lo que tenemos que hacer siempre, ¿sí? La milla ujú, extra, ¿sí? La otra mejilla, eso en realidad son alegorías de en realidad hacer algo más de lo que tenés que hacer, ¿sí? Eso. ¿Cuándo cumplís propósito? Porque la Biblia dice que a los tibios los vomita de la boca, ¿sí? En la Biblia también existen, en el Mateo, en Apocalipsis habla de tres tipos de personas: los fríos, los tibios y los calientes. Ojalá fueses frío o caliente, porque a los tibios los vomita de la boca. Bien, bueno. Ahora sí,
Ay, se está alargando esto. Bueno, ahora vamos a completar acá la clase de hoy, la enseñanza de hoy, ¿sí? Vamos a terminar. Yo le voy a pedir entonces, a ver, a mi hermana María, hacemos la oración para dar gracias al final. María Lemus, dale, Johnson. Y ya nos vamos despidiendo, terminamos la grabación y quedamos ya para la próxima, ¿sí? Quedamos grabando, termino la grabación y seguimos acá. A toda la gente del chat, gracias por participar, por estar ahí. Y bueno, Yahweh los bendiga y los guarde a todos. Adelante, mi hermana. Padre Celestial, en esta hora te damos gracias, Padre, porque nos ha permitido estar una vez más reunidos con esta comunidad. Gracias le damos por el Mure y porque podemos aprender cada día más, Señor. Le damos gracias porque cada día nos renueva, Padre, nos refresca nuestra mente. Gracias porque usted provee a todos los necesitados. Nos guarda y nos guía, Señor. Le damos gracias por todas las familias del mundo y por todas nuestras familias, por todo aquel que necesita, Padre, porque yo sé que somos muchos, Señor. Le damos gracias por su protección, por su ayuda, por su socorro, Padre, porque usted socorre al desamparado. Le pedimos que nos guíe y que siempre podamos estar en armonía con esta comunidad. Le ruego por cada una de las familias que estamos aquí, Padre, que nos guarden, que nos proteja siempre. Por toda la humanidad le ruego, Señor, guárdenos y que su Espíritu siempre esté con nosotros y que no se aparte de nosotros. Perdone cada una de nuestras iniquidades, Padre. Humildemente se lo pedimos y a usted le damos la honra y la alabanza en el nombre que es sobre todo nombre, Yeshua HaMashiach. Amén. Amén, amén. Bendiciones, familia, gracia y paz. Amén. Shalom.